Hola a todos, buscadores de la verdad. Vamos a hablar de algo que, si bien suena como historia de viejos libros polvorientos, en realidad tiene más drama que cualquier serie de Netflix. Hablamos de la conquista de América, pero no todo fue Cortés y sus amigos. Tampoco eran tan originales. Prepárate para descubrir cómo los conquistadores no solo se adueñaron de tierras, sino también de familias y privilegios que perduraron en el tiempo. Eran de familias privilegiadas antes, durante y lo siguen siendo. Intentaremos desglosar la historia de manera diferente, bajo la premisa de quienes fueron y a quien encontramos cercanos hoy en día. ¿Listos para desenterrar la verdad? Pues vamos a ello. Empecemos con Hernán Cortés, el tipo que todos conocemos como el gran conquistador de México. Pero detrás de las hazañas y la leyenda hay una historia más compleja. Resulta que Cortés no estaba solo. No, él tenía su propio grupo de hermanos de la nobleza española, y todos tuvieron su propio juego de poder en cada zona. Pedro de Alvarado, por ejemplo, conquistó Guatemala. Sus padres fueron ambos de familia noble con raíces en la región de Extremadura. La mayoría de sus hijos, tanto legítimos como ilegítimos, tuvieron algún tipo de participación en la administración de las tierras conquistadas. Viajemos a Perú, donde no todo fue tan claro como el oro y el imperio inca. Francisco Pizarro, el tipo que mató a Atahualpa, se aseguró de que su familia tuviera su pedazo del pastel. Sus hermanos Gonzalo, Hernando, Juan y Martín también fueron conquistadores. Además, ya Hernán Cortés era pariente de Pizarro por rama materna, por su madre Catalina Pizarro. Luego tenemos a Diego de Almagro, quien exploró Chile y tuvo una guerra de egos con los Pizarro, acabando con numerosa descendencia en Chile y otros lugares. Además, por parte de su madre Elvira Gutiérrez, se enlazaba con los primeros pobladores de Buenos Aires. Chile no fue fácil, pero Pedro de Valdivia, con su ambición desmedida, fundó Santiago. Mientras tanto, Francisco de Villagra y Rodrigo de Quiroga se aseguraron de que la dominación española siguiera su curso. Y adivina qué, sus descendientes se quedaron en Chile con el poder, sellando alianzas estratégicas a través del matrimonio, asegurando el dominio familiar. En el Río de la Plata y Paraguay, la selva y las tribus guaraníes daban más trabajo que una maleta sin ruedas, donde la naturaleza imponía sus propias reglas. Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, se casó con Isabel de Becerra y Mendoza. Tuvieron varios hijos, entre ellos Jerónima de Contreras, y Becerra se casó con el general Hernandarias o Hernando Suárez de Toledo Saavedra, y Sanabria Calderón, el primer gobernador del Río de la Plata. Por su parte, Domingo Martínez de Irala, gobernador de Paraguay, su rama familiar nos dará en un futuro muchas de las figuras importantes y próceres de Mayo. Y ahora llegamos a la zona menos conocida de todas, la Amazonía. Aquí tenemos a Francisco de Orellana, que descubrió el Amazonas, un explorador valiente pero desafortunado, familiar de Pizarro por parte de madre, Ana de Torres Pizarro. Y Lope de Aguirre, que terminó loco. Pero eso no impidió que nuevas familias, como los Suárez, se adueñaran de la región siglos después, descendientes de Lorenzo Suárez de Figueroa, misma familia que el general Hernandarias. Quienes en Bolivia, por ejemplo, dominarían en un futuro la industria del caucho, de la ganadería y más actualmente de la cocaína. Si pensabas que Hernán Cortés solo fue un tipo que conquistó México y ya, te sorprenderías. Su legado no se quedó solo en tierras lejanas, no. Cortés se aseguró de que su descendencia fuera tan épica como él. El linaje de Cortés seguiría con Martín Cortés, quien fue reconocido como noble en España. De Leonor Cortés se continuaría en la figura de José Girón Morejón y Moctezuma, entre otras. Luis, Juana, María y Hernán, el joven Cortés, también dejarían su huella, viviendo todos en México y en España, quedando muchas historias, sin saber a veces. Y déjame contarte cómo esta historia tiene giros que te dejarán pensando e influencia en el presente. Teresa Rivero, nacida en Jerez de la Frontera en 1935, fue una empresaria española y no solo fue presidenta del Rayo Vallecano Club de Fútbol, sino también miembro clave de una familia que conecta con Cortés y Moctezuma. Teresa Rivero es descendiente de Manuel Rivero González, el Pintado, nacido en 1697, en Huelva, España.
un influyente comerciante y regidor de Ayamonte, propietario de navíos, empresas, bodegas de vino, comerciante en las Indias Orientales y muchas otras actividades que quedaron en la sombra, además de influencia en la política de la zona. Este fue el abuelo de Francisca de Paula Rivero González de la Yedra, quien se casó con José Girón Morejón Moctezuma y Ahumada, llevándonos a una conexión directa con el emperador Moctezuma II, Hernán Cortés y mucho que quizás no sabemos. Pero, ¿qué tienen en común todos estos nombres? Pues, además de sus conexiones, los títulos nobiliarios. Por otro lado, de muchas de ellas podremos ver parientes en la actualidad, por decirlo así, con cierto poder. Por eso en cada entrega contaremos un poco de las relaciones entre el pasado y lo más actual que podamos saber, ya que cada enlace familiar garantizaba la seguridad de los descendientes, agrandaba sus derechos y aseguraba una posición en el mundo y una huella que a veces puede ser rastreada. Todo esto en manos de las familias, que vieron cómo el poder de sus antepasados seguía dando frutos durante generaciones. Y si pensabas que esta historia ya estaba saturada de títulos, te cuento que aún hay más. La familia de Teresa Rivero no solo tenía títulos nobiliarios, llegó a ser propietaria de bienes raíces, con múltiples propiedades que formaban parte de su patrimonio personal y de los negocios familiares. Teresa estuvo casada con José María Ruiz Mateos, un empresario español que fue dueño de Rumasa, que abarcaba desde bancos hasta turismo y alimentos. Un tipo que construyó su fortuna en los años 70 y 80. Además de todo eso, Ruiz Mateos poseía títulos como el Marqués de los Orozcos y Marqués de Zafra, y hasta el Solar de Tejada, vinculado a un linaje que surgió en el siglo XI. Como dato curioso, siguiendo la línea de Leonor de Tolosa Cortés de Moctezuma, pasamos por Juan de Saldívar Cortés Moctezuma, luego su nieta Mariana Graciana Gutiérrez de Altamirano Castilla, quinta condesa del Valle de Orizaba. Uno de sus tantos nietos sería José Pedro de Gorraez y Hurtado de Mendoza, nacido en 1717, quien pasaría su vida en México. Nieto de este sería Francisco de Paula Gorraez Beaumont y Medina, segundo marqués de Ciria. Llegando a su nieta, Manuela Cosío y Gorraez, casada con Manuel de Osio y Allende, nacido en 1826. Perteneciente a la misma rama que la familia de Salvador Allende, expresidente chileno, pero esta se contará en otro momento. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Desde los días de la conquista hasta los negocios del siglo XXI, ciertos apellidos han dominado América, Europa y otras partes del mundo. ¿Te suena familiar? Tierras, privilegios y educación, todo al alcance de unos pocos, mientras la gran mayoría no podía ni soñar con acceder a ello. Y lo más interesante, ¿qué pasó con esos descendientes? ¿Siguen en el poder? ¿Qué tan profunda es la huella que dejaron sus familias? En este y en los próximos videos, vamos a seguir indagando en estos linajes para descubrir cómo han evolucionado, si todavía mantienen su influencia y, sobre todo, qué parte de esta historia seguimos sin cuestionar. No olvides la campanita y si te gustó suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.